Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque Sancor Seguros. KPMG. Bienvenidos, gracias por estar. Primer tema, para ir entrando en calor, tiene que ver con la educación, más concretamente con las evaluaciones PISA, que es la prueba que se hace a nivel internacional para medir la calidad educativa a nivel medio o a nivel de colegios secundarios. Y el escándalo que se generó con nuestro país es en la irregularidad en la muestra que se realizó en el 2015, durante el kirchnerismo, porque el problema fue que se omitió evaluar a determinadas escuelas con la supuesta expectativa de que el resultado fuera mejor que el que arrojó la evaluación del año 2012. Y obviamente cuando se altera una muestra y se compara con otra serie estadística, los resultados se distorsionan y esto generó una observación de parte de los organizadores de la prueba PISA. Comentemos que la Argentina en esta evaluación 2015 se ubicó en el puesto 59 sobre 65 países y como la evaluación es a nivel de países y de ciudades, la ciudad de Buenos Aires, CABA, es decir, Capital Federal, se ubicó por sobre el resultado que arrojaron los países del resto de Latinoamérica, lo cual da una pauta, primero, de someterse por parte de la ciudad de Buenos Aires a esta evaluación y de la buena gestión de quien era ministro de la ciudad en educación, Esteban Bullrich. Recordemos que el ministro Sirioni siempre rechazó esta prueba y este escándalo generado por la adulteración de la muestra es un reflejo más de la estafa que fue el kirchnerismo, obviamente además de los altos niveles de corrupción. Tema educativo clave al que tenemos que enfocarnos para generar las condiciones, no solo para el crecimiento económico, sino para el desarrollo de las personas. La educación es una variable, un factor clave de inclusión, especialmente y obviamente para las personas de menores recursos. Vamos a comenzar con el análisis económico. El gran interrogante es ¿por qué no arranca la economía a un año de gestión de la administración Macri? Y para el análisis convocamos a Pablo Guido, doctor en economía, y al contador Oscar López Maresich, profesor de economía en la Universidad del Comahue. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Daniel, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué no arranca la economía? Primera reflexión. A mí me parece que primero hay que ver el inventario, es decir, con qué se encontró el gobierno cuando llegó, porque uno a partir de ahí puede ver si los problemas se han ido agravando o solucionando. Claro. Entonces, ahí tenés varias cosas. Tenés un gasto público y una presión tributaria récord histórico en la Argentina y van de la mano, porque vos si tenés que financiar un gasto público mayor, generalmente lo haces a través de impuestos. Claro. Después tenés un déficit fiscal muy grande. El déficit fiscal del año pasado, el de este año, 7-8%, está entre los más grandes de los últimos 40 años, excepto los de la década del 70 que superaban el 10%, pero estamos en los mismos niveles que en la época de la hiperinflación y del 2001. Después tenés un desajuste de precios relativos muy grande, es decir, un café te costaba más hasta hace muy poco que pagar servicios públicos, luz, gas, claro, etc. Distorsión de precios relativa. Tenés una distorsión fenomenal. Tenías, cuando asumió este gobierno, una parte de la deuda pública que no estaba pagada, claro, en situación irregular. Tenés un proceso de desinversión muy grande, es decir, un consumo del capital fenomenal en la última década, ¿sí?
no invertiste lo que tendrías que haber invertido. Y eso se nota en las rutas, o sea, en la infraestructura, sector público y también el sector privado, Claro. ¿sí? Excepto algunos rubros, algunas actividades. Tenés un nivel de pobreza del 30%, altísimo. Después tenés... Ahí tenés el deterioro, la crisis institucional, ¿no? sí, También. claro. Tenés un aislamiento en del mundo en el área financiera y en el área comercial muy grande, ¿sí? Argentina se retiró del mundo. Sí, sí, tal cual. Y un punto más que me parece que es, por ser el último que voy a mencionar, no creo que es uno de los más importantes, que hubo un cambio o una, digamos, consolidación de una cultura diferente en la Argentina. Es decir, la cultura de que uno puede vivir sin trabajar. Y eso en el mundo, es decir, los países que aplican esa metodología no funcionan. Y eso se ve, a ver, según algunas instituciones, hay 7, 8 millones de personas en el sector privado, en el sector blanco, es decir, Claro. que pagan los impuestos, que a través de esos impuestos le pagan a 18 o 20 millones de personas que reciben un cheque del Del gobierno. Estado, claro. Eso, sí, estamos Complicado. en niveles que no se observan en otros países del mundo. Entonces, esa es la herencia recibida. Y a partir de ahí uno puede empezar a analizar si se resolvieron, si hay atisbos de hacerlo o no. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Oscar, tu primera reflexión. Bueno, yo la verdad que coincido muchísimo con lo que está diciendo Pablo. Creo que no voy a agregar tanto, quizás por ahí mencionar con algunas otras variables. Creo que la mentira del INDEC durante 10 años deja sin posibilidad de hacer un plan económico a un nuevo gobierno. Creo que el hecho de haber ocultado la pobreza, la inflación, la mortalidad infantil, que es lo más grave, ¿no? La Argentina ha dejado de registrar la cantidad de compatriotas que se mueren por inanición, Sí. siendo que es un país que exporta alimentos, la falta de infraestructura, que es fundamental, uno lo ve en la ruta 151, ¿no? Que está hecha a pedazos, la ruta del Gruyère, le digo yo. Claro. Muere gente. Exacto. Muere gente. En las ¿no? rutas. Sí, por supuesto. Yo rompí un neumático en lo personal. Por suerte fue un neumático. Creo que también esto de donde no se ha desarrollado, este concepto que decía Pablo del trabajo, de la asistencia social. Yo soy de los que creo que el Estado tiene que tener una presencia en la economía, pero no reemplazar esta iniciativa de decir, bueno, yo tengo que ganarme las cosas, ¿sí? Yo creo que el tema de la educación, esto que vos decías, si nosotros no preparamos a la mano de obra calificada, por más que queramos hacer puestos de trabajo, no se va a poder hacer. Se sancionó una ley para habilitar 1 millón de puestos de trabajo. Si nosotros creamos trabajo a través de leyes, sería una cuestión de sancionar normas Claro, y listo. O sea, hay un gran proceso de desinversión, hay un aislamiento comercial, financiero, hay un déficit fiscal brutal que han dejado. Por lo tanto, ordenar, y además un atraso cambiario que destruyó economías regionales durante muchísimos años, ¿sí? Daba risa escucharlo a Kicillof hablar del tema del impuesto a las ganancias, una estructura tributaria regresiva que castiga a las pymes, cuando en 4 años él, como ministro de Economía, jamás presentaron un proyecto, y en los 12 años de kirchnerismo, jamás presentaron un proyecto para reformar ganancias. Sí, Hicieron pagar pagar a los sectores medios bajos. O sea, este discurso que se agita del progresismo, pero por el otro lado dejan intacta la estructura tributaria, donde pesan más los impuestos al consumo y donde los impuestos al trabajo hacen que las pymes tampoco puedan tener una rentabilidad adecuada para generar empleo, ¿no? O sea, en definitiva yo creo que lo que han dejado ha sido un problema macroeconómico importante y el gobierno quizás con algunas torpezas o falta de comunicación de lo que le han dejado, o decisiones tardías, como fue el tema del tarifazo y esto, se le ha complicado el panorama. No ha sido un año bueno, no han sido indicadores buenos, pero bueno, habrá que ver cómo se desenvuelven los próximos años, ¿no? Bien. Pablo, vos planteaste un inventario. En este año, lo que hizo el gobierno, ¿es suficiente, es insuficiente? Tu opinión sobre la terapia que se está aplicando. Yo creo que, y no voy a ser muy original, pero en situaciones de crisis, y lo hemos pasado en la Argentina ya
desde los 70 hasta ahora, 4 o 5 crisis, se repiten ciertos patrones, en algunos casos que no han sido exitosos, otros sí, pero vos lo que tenés que hacer cuando estás en una crisis es unificar el mando. ¿Qué significa esto? Me parece que la idea de dividir el área económica no fue la mejor estrategia, ¿sí? Porque como el problema es muy amplio y en todos los sectores, dividir la toma de decisiones en ese sentido y en esta situación no me parece lo más operativo. Segundo, no blanquear ante la población el descalabro que han dejado. Es decir, cuando vos vas al médico y tenés una enfermedad grave, lo que tiene que hacer el médico es contarte qué te pasa, porque después del diagnóstico va a venir el tratamiento. Claro. Entonces, si el médico te dice, no, mirá, vos estás fenómeno, pero te tenés que hacer un tratamiento... te tenés que operar. Ir a cirugía, vos lo mirás con los ojos y me decís, ¿qué me estás diciendo? Si yo con una pastilla lo puedo solucionar. Claro. Entonces, el tema de la falta de unificación del área económica, la falta de explicitación de la herencia, y me parece la falta de un plan integral anunciado. Yo no digo que no exista, pero no ha sido explicitado, ¿no? Sí. Es decir, vos pensás cuántas veces el ministro de Economía se ha plantado frente a los medios de comunicación, frente a una cámara, como se hacía habitualmente, a decir qué es lo que va a hacer en el tiempo que esperan hacerlo. Si nadie... A ver, esto que han dejado los 12 años anteriores a mí me parece que es una de las peores herencias que recibe un gobierno. Sí, tal cual. Las peores. Sí. Estuvimos cerca de una crisis. Claro, bueno, estuvimos cerca de la explosión. Como no explotó acá, existe la percepción en la población y en la clase política, en la clase dirigente en general, la mayoría, que no hay un problema muy grave. Sí, claro. Y ese es el problema, ¿sí? Entonces, de nuevo, no anunciar un plan integral de manera explícita y clara, no unificar el área económica y no plantear, no blanquear la herencia, me parece a mí que han sido, que genera inconvenientes. ¿Coincidís, Oscar? Y la verdad que pareciera que viene para coincidir en realidad. Tengo una visión muy parecida. Ahora, el gobierno frente a la necesidad de bajar el déficit fiscal, ¿cómo evaluás su gestión? Bueno, mira, muy sintéticamente, creo que hay una herencia recibida, creo que hay una falta de comunicación en eso, creo que también en el hecho de tener un ministro de Economía y tener integrantes que piensen diametralmente opuesto, por ejemplo, Adolfo Sturzenegger y Alfonso Prat-Gay, no sé si es diametralmente opuesto, pero tienen diferencias. Por ejemplo, yo creo que el gran problema ha sido también la inflación, ¿no? La inflación generó pobreza, atraso cambiario, pérdida de competitividad, caída del salario real, bueno, una serie de cosas. Entonces se quiso bajar con tener una tasa de interés del 38% para que, digamos, los pesos no vayan al dólar y, digamos, el ahorro se canalice en pesos, pero eso tardó la recuperación económica. Creo que fue muy elevado a mi entender. El otro fue el tema tarifario, que creo que se tendría que haber hecho las audiencias públicas. Pero sobre todo pienso ante nada que la inflación, además de un proceso económico, es un proceso político, porque por más que vos contengas las variables del gasto, la emisión monetaria, hay formadores de precios, hay gente que remarca precios y que nunca apunta, digamos, esa ausencia de la burguesía nacional que siempre decimos. Y en cuanto al frente fiscal, yo creo que el gobierno creyó que podía solucionarlo, pero las decisiones macroeconómicas tienen un costo social muy elevado. Por eso ha optado un poco más por el gradualismo y una reducción gradual del mismo. Pero, ¿qué pasa? No tiene consenso político. Sí, ahora, en cuanto al costo social, en lo que va del año se han destruido 127.000 puestos de trabajo en el sector privado, ¿no? O sea, el ajuste lo sigue haciendo el sector privado. Sí, ¿Cómo lo ves vos, Pablo? Sí, claramente. A ver, de nuevo, el gobierno al inicio de la gestión atacó 2 o 3 problemas, solucionar el problema de la deuda, que era obvio que había que hacerlo, salir del cepo y, digamos, permitir que el tipo de cambio fuera a sus niveles de mercado. Recordemos que el dólar estaba atado a 9 pesos, se corrige a 15, se sale del cepo, del control de cambio. Eso fue ultra positivo, hay que aplaudir esa medida. Sí, sin duda.
Y la expectativa cuando se tomaron estas medidas fue muy buena en la gente y en el empresariado. Pero, a ver, el problema, como dice Oscar, el problema de la inflación es muy grave porque te genera no solo pobreza, caída de salario real, sino falta de inversión. Es decir, porque como vos no sabés cuáles van a ser tus precios para adelante, y un proyecto de inversión no es de 4 minutos, sino de años, entonces, digamos, te retrasa todo ese proceso de inversión, te retrasa el ahorro, porque si tenés inflación no vas a ahorrar, te lo consumís. Claro. Entonces hay que atacar el problema de la inflación en la Argentina. Ahí quizás discrepo un poquito con Oscar. Yo tengo una visión más monetarista del asunto. Creo que este aumento de 15 veces en los precios de 2001 hasta ahora es producto que aumentó 15 veces la oferta monetaria. Sí, pan y paso. Hay una correlación positiva. Y la emisión monetaria es consecuencia de que como el gobierno no le han cerrado las cuentas, no estoy hablando de este gobierno, sino del anterior, ha emitido. ¿Sí? Lo que hace este gobierno en estos últimos 12 meses es cambiar la composición del financiamiento. Menos emisión monetaria y recurrir al endeudamiento externo. Cuando uno observa, digamos, la trayectoria, no hay ningún problema y esto lo han hecho muchos países y la Argentina también antes, no hay problema en financiar con deuda externa o interna una transición. Es decir, mientras tanto, mientras hacer las reformas, mientras las reformas van dando resultado, la deuda es el puente de oro, porque no podés aumentar impuestos supuestamente. Querés bajar la inflación dejando de emitir, tenés que recuperar la deuda. Claro. Pero ahí viene el punto. Yo creo que la clave para saber si vamos a tener éxito o no, o gran parte de la clave va a ser qué vamos a hacer en materia de gasto público. Y cuando hablo de gasto público no hablo de recortes, ¿sí? Es decir, menos café, menos no sé, autos oficiales, eso es una señal buena, menos choferes, pero no te hace a la masa crítica del gasto público. Entonces, lo que vos tenés que hacer es necesariamente una reforma del sector público que uno la viene anunciando, la viene solicitando desde los años 90. Los años 90 fracasan en parte porque el déficit fiscal se financiaba con deuda externa y llegás al 2001 y no puedes pagarla. Claro. Hacen falta reformas estructurales del sector público. Lo dejamos acá, hacemos un paréntesis, ya venimos, no se vayan. Auspicia este programa RSB. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.